¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos. Hoy vamos a hablar, como siempre, del deporte que más nos gusta, que es el baloncesto, y tenemos una entrenadora superior de baloncesto, como es Olga González, a la que ya saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. La verdad que es un programa que gusta mucho y es un placer poder estar aquí hoy. Igualmente, y bueno, vamos a hablar de muchas de tus etapas, porque, claro, iba a decir en la presentación, bueno, que eras un clásico del baloncesto de Madrid, pero digo, no sé si eso te echa más años y realmente, pues bueno, lo están viendo los espectadores que no estamos con una persona mayor ni mucho menos, pero sí que es verdad que, bueno, que desde tu etapa jugadora y quizá todos estos años también con las diferentes categorías de las selecciones de la Comunidad de Madrid, pues también hacen pues, que estés mucho más en el foco de todos los aficionados del baloncesto. Sí, la verdad que me considero ahí una persona con mucha suerte el poder haber estado tantos años en selección y poder haber pasado por diferentes categorías de formación, estando también en categoría senior, que te da un poco pues el conocimiento de los diferentes objetivos de las categorías. Para mí es un privilegio, así que no puedo decir nada más, que estoy muy orgullosa de haber podido estar ahí. Hablaremos también de la parte de clubes, pero sí que quería en la parte de lo que es selecciones que nos contases un poco la diferencia, porque claro, has estado desde la mini, infantil, cadete. Claro, la mini, su primer campeonato, pues son unas pequeñajas, y la cadete, bueno, en lo que a clubes, perdón, a selecciones se refiere, es como la última. Entonces has estado desde la primera, la que está entre media, la infantil y la cadete, y a las diferentes generaciones. Bueno, ¿cómo ves que reaccionan a esos cambios, ¿no? Por un lado el primer campeonato y por otro pues ese último campeonato en cadete. Sí, pues es verdad que es totalmente diferente. Simplemente la ilusión la mantienen todas, porque pasan muchos nervios en lo que es la fase previa, al final, de te eligen, no te eligen, desde los 12 años, ¿no? Los padres sufren y las niñas también. Y es un poco ayudar a que ese estado de nervios lo vean como algo natural, que todas las que están son unas privilegiadas, porque de, pues eso, más de 800 licencias, hay unas pocas que pueden disfrutar ese momento y estar ahí. Pero es verdad que el palo se sufre y el dejar a gente fuera, aunque parezca que no, también tenemos corazón y eso cuesta. Entonces, cuando tú estás en mini, tienes que jugar mucho con esos nervios, porque tienes que ayudar a que disfruten un primer momento que nunca olvidan. Si tú hablas con cualquier jugadora cadete, que yo siempre pregunto, de las que han tenido la suerte de repetir, el campeonato mini no se olvida, ¿no? Es tu primera vez. La verdad que cómo se hace y dónde se hace es brutal, y eso se lleva para siempre. Entonces es muy importante. Pero bueno, yo primera dirección en mini también me di el golpe, que ahora cuando recuerdas los últimos años siempre son muy bonitos, pero ese momento es difícil. En la infantil ya son más mayores, pero el cambio de canasta también influye, mantienes un poco ese juego vivo y tal. Pero no llegas a tener pues esa estructura a lo mejor que en cadete te pueden dar más situaciones, pero creo que son competiciones indispensables y sobre todo emocionantes para ellas. Y cómo, no sé si ese nivel de presión que tienen ellas lo notas más o sea, a medida que van siendo más mayores, que son más conscientes, o no necesariamente. El nivel de presión sí, pero el estado de nervios no. Están mucho más nerviosas abajo, lo que pasa que sí sufren más, ¿no? Yo incluso ahora junior que llevo, se lo digo mucho: no sufras tanto, si te va a pasar. El error forma parte del juego. Quien antes consiga superar el error, más va a poder cambiar una situación de partido. Entonces, creo que también hay que ayudarles a eso, porque muchas veces corregimos para que ellas no se equivoquen, y eso no puede ser. O sea, hay que ayudar desde el error a que ellas puedan dar el paso a querer hacerlo. Entonces, en mini hay infinitos errores. En cadete ayudas a que haya menos, pero al que hay, que no cometan dos veces el mismo error, y que consigan ser valientes para superar ese momento, ¿no? Yo creo que eso es lo que da el punto de formación a estas jugadoras en alto rendimiento. Y claro, eso que estás diciendo es muy interesante, pero imagino que, claro, a nivel de selecciones se te complica mucho más ese trabajo. A nivel de clubes dices, pues bueno, pues el domingo ha pasado esto, tengo 3, 4 entrenamientos en la semana para verlo, pero claro, a nivel de selecciones, cuando más ves esos errores que es en campeonato, ¿cómo les haces a las chicas conscientes de decir, oye, que mañana hay otro? Un día que ha tenido un mal día una, dice, oye, que mañana es que hay otro partido, o sea, hoy ya se ha terminado.
Sí, o sea, eso sí que me ha dado la experiencia de los años. El trabajo del staff para mí es indispensable. Nos repartimos roles de jugadoras con las que quizá tengas más afinidad o creas que puedes llegar mejor para que todas las jugadoras tengan una persona de referencia o un apoyo que no siempre tengo que ser yo, porque quizá ese miedo todavía en el proceso es difícil. Luego, competir en situaciones reales durante las concentraciones te dan ver qué momentos de competición puede afectar a unas y a otras, y luego las dinámicas de equipo son vitales. Muchas veces lo decimos, una semana de campeonato parece un mes de vida, ¿no? Dentro de un mismo día has hecho 7 dinámicas diferentes, además si un día tienes doble jornada ya aquello cambia el mundo, pero te da tiempo a generar mucho porque estás 24/7 y eso te hace una pequeña familia que es donde tiras de lo emocional, de lo racional o simplemente de un balón y disfrutar de esto, ¿no? Que a veces hay que sacarlas de pista y hacer algún juego con ellas que les haga volver a ver que esto es un juego. Totalmente, y creo que además eso es fundamental y nos centramos ahora un poco en la selección cadete, estos 3 últimos años que habéis conseguido contigo como seleccionadora los 3 llegar a la final. Decíamos justo antes de empezar la entrevista, plata, el año pasado en 2024 oro y este año otra vez plata. Hay muchas veces que a Madrid se le presupone que tiene que estar, por ser una de las comunidades más grandes y con más licencias arriba, pero yo imagino que, bueno, a ti como seleccionadora y a todo el staff, siempre sabe bien, porque dices, oye, por un lado te dicen, oye, no, que es que Madrid es uno de los favoritos, tiene que estar ahí, pero luego se tienen que dar muchas circunstancias para conseguir estar en una final de un campeonato de España. Sí, hay un condicionante de suerte y eso hay que, que decir que es así, pero el trabajo y la experiencia te ayudan a poder llevarles a un punto de competición lo más alto posible y que ellas sepan disfrutar de esos momentos. Entonces, 3 finales yo a día de hoy lo digo y me lleno de orgullo simplemente de haber podido conseguir con esas jugadoras eso, pero es el equipo el que te lleva a ese momento y tú simplemente tocas pequeñas teclas para ayudarles a un momento muy concreto de sus vidas que lo disfruten. Entonces, bueno, pues igual que el oro parecía perdido, íbamos 14 abajo al descanso, estábamos totalmente fuera y la dinámica del descanso parece que la revitalizó y ellas mismas lo dicen, ¿no? Pues quizá no llegamos a tocar esa tecla final y luego también los porcentajes en un momento de presión y de tensión enseñan a todos. Me he visto muchas veces esos partidos, no te voy a engañar, porque al final el objetivo también de los entrenadores es poder ser mejores, pero muy orgullosa del trabajo y del staff, que muchas veces, como te decía antes, no se valora tanto, ¿no? Que en mi cabeza visible, pero las horas que se echan ahí son incansables. Pues me parece interesante también sacar un poco, estamos bueno, centrándonos ahí en las jugadoras, pero esto que decías de cuántas veces te has vuelto a ver partidos y analizar, bueno, de cómo has hecho un planteamiento, cosas que cambiarías. Imagino que más si cabe en los campeonatos, por lo que decíamos, porque hay un tiempo de reacción realmente corto si quieres corregir cosas de un día para otro. Sí, 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 desde luego hay que ver partidos. Nosotros, por ejemplo, siempre vemos juntos nuestro partido, ¿vale? Y luego vemos los partidos de rival, me ayudan a hacer cortes para poder llegar a ver todo, pero es muy importante que nos veamos. De hecho, las jugadoras se tienen que ver. Si hay una jugadora, por ejemplo, que ha hecho un muy mal partido porque no le han salido las cosas ese día y eso pasa, también hay que coger momentos positivos de ella, a lo mejor hacer un vídeo individual para que esa jugadora vea que también hace bien las cosas, porque mañana la necesitamos y si se queda solamente con ese momento, no salimos adelante. Entonces, es vital ayudarlas a ellas y nosotros ser conscientes realmente, porque te quedas con 3 enfados o 3 buenos momentos. Pero hay que ser objetivo y decir, oye, aquí hemos estado, aquí no, este plan de partido ha funcionado, este no. Si repetimos, tenemos que saber cambiar al plan Z a lo mejor, porque volvemos a tirar del mismo plan y no está saliendo, no tenemos margen, como decías, de maniobra. Entonces, eso sí que creo que es importantísimo. Y muchas veces y bueno, ahora hablaremos también de tu faceta como tutora en el curso superior de entrenador, pero hay muchas veces que se dice, ¿no? Y en los cursos de entrenador también se dice, y a mí me chirría un poco en referencia a las elecciones, ¿no? De competir versus formar, que bueno, parece como un tópico que siempre se dice, unos salen por un lado, otros por otro. Sí que es verdad que las selecciones tienen una realidad que son, pues bueno, en este caso chicas que están en categorías de formación, pero estás
lógicamente en un campeonato aspirando al máximo. Sí, o sea, ahí siempre peco de ser más formadora que competidora, así me lo dicen todos mis staff, pero quizás esa vena de profe todavía la guardo, ¿no? Ellas tienen que aprender la situación donde están y hay que anticiparles ese momento. Tú en el club no deberías dejar a una jugadora entrar a pista si falta entrenar. O es una cosa justificada, es algo concreto, esa niña tiene que aprender a estructurarse o le tendremos que ayudar a estructurarse para que no falte la responsabilidad de equipo, porque si no quizá no podemos estar en un equipo. En las selecciones es al revés, eres de las 12 privilegiadas que están en un campeonato de España y hay 800 licencias por detrás que no han llegado. Esa ilusión la tienes que tener y a lo mejor un día solo aplaudes, pero formas parte de algo que va a ser inolvidable para esa generación. Entonces, ellas tienen que aprender su rol y yo muchas veces les pregunto a ellas y les grabamos, ¿no? Contestando a esas preguntas, porque si tú te llevas una jugadora que en el momento dice, no, no pasa nada, a todo el mundo nos va a doler si en Claro. algún momento no entramos a pista, y soy la primera que intenta meter a todo el mundo porque nunca sabes si esa jugadora te puede aportar ese día. Entonces, hay momentos en los que a lo mejor no ves por un rol muy determinado, pero que nosotros también tenemos que ser capaces de buscar esos huecos, ¿no? Pero hay que prepararles, y yo creo que si les preparamos en esas situaciones, ellos son los primeros que van a entender y que tienen que saber que cuando se ponen en ese momento berrinche, no me puede durar mucho porque estoy aquí y soy una privilegiada. Eso yo creo que es fundamental que lo entiendan y lo que dices, que muchas veces pues, unas situaciones que te digan, oye, a lo mejor tienes pocos minutos, pero cuando estás en el banquillo y lo ves y sale una y sale otra y no te toca a ti, pues realmente ahí es cuando tienes que pasar ese Sí, sí, sí. trago. Difícil. Sí, totalmente. Y quería ahora que hablásemos también de bueno, de tu faceta de entrenadora, pero en la parte de club, ¿no? Que también llevas muchos años ya a las espaldas entrenando y quería que nos dieses también un poco tu opinión del momento que vive ahora mismo el baloncesto, lo vamos a centrar en baloncesto femenino, a nivel formativo en lo que a clubes se refiere. Yo particularmente desde fuera, pues bueno, viendo Liga Femenina, viendo Liga Challenge, pues se ve un poco el reflejo del trabajo de los últimos años, ¿no? Pero ahora mismo, ¿cómo ves que es el trabajo que se está haciendo en cantera a nivel de clubes? A ver, a nivel de clubes en Madrid, en lo que es general, creo que el trabajo en minibásquet está generando muchas más licencias y eso es un dato objetivo, que es que nuestro deporte cada vez más niños y niñas quieran hacer baloncesto, es un premio para todos, ¿no? Sí que creo que quizá estamos perdiendo entrenadores y eso es algo que nos tenemos que hacer ver y que esas personas que acaban de jugar, que no saben muy bien qué hacer, esos estudios de la universidad que muchas veces te pierden en años, creo que ahí hay que incentivar a que la gente quiera ayudar a otros a hacer el deporte que tanto les ha gustado, ¿no? No todos estamos preparados quizá para ser entrenadores, pero si alguien tiene el gusanillo, ese paso hay que darlo. Y a partir de ahí muchas veces sí que creo que nos pasamos en horas, que es mucho mejor entrenar bien que entrenar mucho. Eso yo lo he aprendido con los años. Antes era de entrenar 8 días y había 7. Pero sí que creo que es importante el sacar buen partido a los entrenamientos. El poder trabajar bien la técnica individual aplicada a situaciones reales, porque no hay que dejar claro que los niños se tienen que divertir haciendo esto, pero no todo es un juego. Entonces, enseñar esa diferencia y ese valor yo creo que es lo que nos hace ese punto de margen y de competición. Muchas veces creo que todavía tenemos entrenadores que nos pueden mucho más la competición en cualquier edad que la formación. Sí que es algo que haría mirarse y que se vean en los propios partidos, porque lo más importante es que somos referentes de niños y eso es ser ejemplo. Todos nos podemos Sí, equivocar, soy la primera, pero necesitan ver esos referentes para querer ser mejores. Entonces sí que veo una evolución y una formación cuidando ese tema de tiempo de entrenamiento y que quieran seguir jugando a esto. Para mí da igual la categoría, por suerte entreno a gente de muy buen nivel, pero que todos se merecen su momento y seguir haciendo baloncesto. totalmente. Y esto que comentabas, lo hemos hablado ya con algún invitado, de también esa tasa de abandono, quizá la salida de la edad cadete es una primera etapa que hay abandono de muchos jugadores y luego cuando acaban la etapa junior, pues que dicen, oye,
que la universidad parece un castillo que no van a poder escalar y lo que comentabas, que perdemos jugadores, pero también pues, muchos potenciales entrenadores por el camino. Sí, sí, desde luego. A mí es verdad que se hizo un estudio hace unos años sobre este tema, que además me pidieron, bueno, pues consejo o opinión, que muchas veces pues desde dentro, y he vivido en la universidad aunque ya haga unos cuantos años, y son experiencias que ese miedo hay que ayudarles, y la exigencia muchas veces de los padres de querer un buen futuro para sus hijos, y que el baloncesto quizá, y lo conocemos todos, solo unos pocos llegan arriba, también es una forma de vida, ¿no? Y el mantener el deporte dentro de las vidas creo que es imprescindible para todos los jugadores y jugadoras, y eso los padres muchas veces tienen que ayudar a buscar ese hueco, porque el gimnasio está muy bien, ayudamos a nuestro cuerpo, pero muchas veces, y sobre todo con las situaciones desde el COVID que hemos vivido y que vemos en la sociedad, en las redes sociales, el mantener un grupo creo que es algo que todos deberían valorar y apoyar desde casa, para que esa presión no sea tal, sino nos ayude también a que el deporte sea una forma de vida. Totalmente, estamos hablando de baloncesto formativo, ahí hay una parte también de los entrenadores. Bueno, yo creo que el trabajo de un entrenador en etapas formativas, no digo que sea más difícil que el de un entrenador profesional, pero sí que tiene pues, muchas tareas que a lo mejor un staff profesional no tiene, ¿no? Y mencionabas el tema de los padres, claro, también como desde tu parcela dices, bueno, pues la familia sabrá lo que tiene que hacer con la hija, pero de alguna manera, pues lo que decías, ¿no? También al principio de la entrevista, cómo les ayuda a entender que muchas veces, sea el baloncesto, sea otro deporte, le ayuda a organizarse más que le quita horas de estudio. O sea, el que no quiere estudiar no va a estudiar. Eso es. Y el poder consensuar ayuda muchas veces a los jugadores y a las jugadoras. En mi caso, lo que sí he aprendido con los años es que es mucho mejor anticipar las situaciones. Reunirme con las familias al inicio de año y explicarles, aunque parezca una persona seria, y que creo que es muy importante ser cercano sin estar siempre. Las informaciones con la persona que tenga que ser, pero oye, vamos a cuidar esto. Si veis algo que a nivel de estudios flaquea, yo por ejemplo, que te decía de la vena de profe, quizá soy demasiado, pero pido notas, ¿vale? Creo que ellos tienen que saber cuál es su responsabilidad, y esto es un ocio con responsabilidad que tienen que saber disfrutar. Entonces, si al final esa persona referente te pregunta por lo que es importante, muchas veces ayuda a que esa persona ponga foco también en aquí no puedo fallar, porque no, el baloncesto yo quiero ser, yo también, pero vamos a hacer un backup de lo que podamos llegar a ser y de lo que tenemos que tener ahora. Y eso muchas veces, hablando con las familias, ayuda incluso en las propias selecciones, que antes no lo hacía porque es verdad, muy concreto y demás, pero también hay que ayudarles a saber cómo pueden estar para sus hijos esos días, de no pedir presión, sino simplemente estar ahí. Claro. Y también, aparte de bueno, clubes y selección de Madrid, también llevas unos cuantos años en staff de diferentes categorías de la Federación Española de Baloncesto. Y sobre todo, ahora ya cuando vas sumando concentraciones entiendo que es diferente, pero sobre todo a inicio, ¿cómo te cambia la perspectiva a nivel de entrenadora en el momento que, bueno, dices, bueno, ya estoy en selección de Madrid, pero cuando cambias, digamos, el prisma y estás viéndolo desde la selección española, de cómo se trabaja y sobre todo de todas las jugadoras que hay a nivel nacional? La verdad que para mí es, pues como te decía, un premio y aprender. O sea, al final tienes la suerte de contactar con mucha más gente de diferentes lugares de España, a cómo trabajan y a compartir un mismo método para hacer mejores a las jugadoras. El abrir el rango siempre es importante, ¿no? El salir de tu zona de confort, pues pisas con mucho cuidado las primeras veces y poco a poco vas viendo por dónde se quiere el camino, y al final siempre te llevas en la mochila cosas que dices, esto como mola, ¿no? Y eso para mí es lo que me hace seguir aquí y seguir sumando, que es el punto importante, pero sobre todo aprender de otros. Estamos hablando bueno, de diferentes prismas en tu papel como entrenadora y hay uno que también, bueno, nos queda algún minutillo, pero nos estamos acercando hacia el final de la entrevista, si me apetecía comentar contigo. ¿Cómo te cambia también la perspectiva de las cosas ser entrenadora y ser madre? En el momento que eres madre, ¿cómo te cambia bueno, la visión de todo, en este caso pues, bueno, referido al baloncesto? Sí, muchas veces me han dicho, ¿no? Cuando seas madre entenderás. Es verdad que te puede un punto subjetivo, ¿no? De que todo vaya bien, de proteger, pero
yo siempre lo digo y lo intentaré hacer, y a la gente de más confianza le digo, el día que me vuelva un poco idiota, darme un golpe, ¿no? Creo que tenemos que dar herramientas para que ellos se enfrenten antes que sobreproteger sin que ellos se enfrenten nada, ¿no? Para mí ese es el objetivo y lo que intentaré llevar siendo madre. Ahora me toca un poco de parón, de ver las cosas de fuera, que seguro que aprenderé otras y te diré de lo que te dije en la entrevista, esto lo cambiaría, ¿no? Creo que en todos la evolución está la mejora y creo que eso es importante. Y bueno, estamos viendo, bueno, por lo menos en esta entrevista y los que te hemos visto en campeonatos y demás, pues cómo eres organizada como entrenadora y demás, pero no sé si previa a los partidos tienes alguna rutina, superstición o cosas que tengas que tener, digamos, ordenadas y hechas, de decir, bueno, ya he hecho el check en esto para entrar al partido. Sí, ahí aprieto mucho al staff que las cosas tienen que ser de una manera y que las jugadoras nunca se pueden dar cuenta si las hacemos de otra, pero que sea porque nosotros lo queremos cambiar así. O sea, lo que tengo claro es que al equipo nunca se le puede transmitir es que esto no nos han dado balones, es que no. Hoy queremos hacer esto, vamos a enfocar así, o sea, que el equipo esté dispuesto y nosotros como adultos y entrenadores tenemos que tener preparado ese plan B, sea fuera de pista o no, pero las cosas siempre tienen que estar muy marcadas. De hecho me dicen, Olga, no puedes controlar absolutamente todo. Digo, no, si lo vas a llevar tú, pero esto lo tienes. Esa parte sí que la mantengo, pero es verdad que he quitado muchas supersticiones. Tenía más como jugadora que como entrenadora. Sí. No, yo te iba a preguntar por eso, si la típica de tengo que entrar con un pie, tocar una canasta, sentarme en la silla, atarme las zapatillas, bueno, si había alguna... Voy a vestuario antes de salir, cuando ya terminamos con las jugadoras me quedo yo, tengo ahí mi momento y luego ya salgo con el equipo. Cuantas menos cosas tengo, me he dado cuenta que pienso menos en lo que es la tontería, entiéndeme que mucha gente le da importancia, y centrarme en objetivos claros de partido. Y bueno, ahora sí que estamos llegando al tramo final de la entrevista. Bueno, tocará más adelante que vengas y que hablemos también de otras cosas, pero sí que me parecía importante también todo ese trabajo que haces de charlas, de clinics, de lo que hemos comentado antes en el curso superior, y también qué supone para ti poder, bueno, de lo que has ido aprendiendo, estás aprendiendo, pues dar tu visión a futuros entrenadores o entrenadores que se están sacando el título superior. Para mí eso es una gran responsabilidad. Me la intento preparar de la mejor manera porque nadie tiene la tecla exacta del baloncesto, pero sí te puedo transmitir de los años que llevo lo que para mí es una experiencia que creo que es positiva. Y siempre digo, ponerme en duda. O sea, si vas a llevar a cabo, no intentes poner lo que me acaba de decir porque lo hace Olga y entonces, no, ni mucho menos, ni tengo ese peso ni quiero. Pero sí te intento transmitir las experiencias para que tú digas, no sirve, o para que digas, oye, pues mola, voy a intentar investigar sobre esto, porque al final el baloncesto, sí, todo el mundo dice está descubierto, pero hay muchas cosas que se pueden mejorar, y mantenerse siempre en la misma tecla. Me decían, Olga, pero la charla de hace 7 años, perfecto, es que yo también cambio, y hay cosas que cuando ya la llevas a otra categoría dices, pues igual no sirve tanto, ¿no? Claro. Y soy la primera en reconocer, oye, esta parte no. Y creo que eso es lo que me quedaría, la gran responsabilidad de esa parte y el escuchar también a otros para hacerte mejor. Oye, Olga, pues muchísimas gracias por este rato aquí en Cuna de Talentos. Nada, Gracias desearte mucha suerte estos próximos meses y que, bueno, pues que más adelante te volveremos a invitar para que vengas y nos cuentes cómo van avanzando todos los proyectos y bueno, también si ha cambiado un poco tu mentalidad o no, ya nos contarás. Pues muchísimas gracias, de verdad, y encantada de poder venir a visitaros. Un placer. Igualmente. Gracias. Y de todos vosotros nos despedimos. Ya sabéis, esto ha sido Cuna de Talentos. Nos vemos muy pronto.